luego de, digamos, esta pausa generada por algunos días feriados, mesa de exámenes, vamos a retomar entonces nuevamente las actividades que tienen que ver con, en este caso, los temas de gramática que estábamos trabajando, ¿sí? La última clase, que fue la clase del día miércoles de la semana pasada, terminamos de trabajar el tema de los adjetivos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a trabajar con otra clase de palabra. Vamos a ver ahora el tema de los verbos. Otra de las clases de palabras que también son muy importantes, así como el sustantivo es mejor dicho, una clase de palabra fundamental para la elaboración y la construcción del sintagma nominal, es decir, de expresiones donde aparece un sustantivo como núcleo, como la palabra regente. Cuando hablamos de palabra regente decimos que rige por el resto de las clases de palabras que lo rodean. Por ejemplo, los artículos, los adjetivos. Pero aunque nosotros en la clase pasada habíamos visto que cuando cambia, digamos, el género y el número de los sustantivos, también cambian el género y el número de los adjetivos, y también habíamos adelantado ya, lo mismo sucede con los artículos. ¿Sí? Por eso decimos que el sustantivo es una clase de palabra regente, rige por sobre las demás palabras que lo acompañan. Cualquier cosita, cualquier duda, algo que no entienden, me van preguntando. Bueno, de la misma manera que el sustantivo, el verbo también es una de las palabras más importantes porque permite justamente la elaboración de la construcción verbal. Tenemos por un lado entonces la construcción sustantiva, y por otra parte vamos a tener también la construcción verbal regida, obviamente, como la palabra lo dice, por el verbo, ¿sí? Ambas estructuras, ambas construcciones, la construcción sustantiva y la construcción verbal, dan forma y existencia a la oración, ¿sí? La mayoría, digamos, de las oraciones cuentan, digamos, con esta estructura bipartita, si se quiere, ¿no? Una construcción sustantiva que va a funcionar como sujeto y una construcción verbal que va a funcionar sintácticamente como predicado. De igual manera, todas estas funciones sintácticas vamos a ver más adelante cuando terminemos con las clases de palabras. Está solamente para adelantar nomás la importancia que tiene el verbo para la construcción verbal. Bien. Vamos a compartir un ratito de pantalla, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el verbo, ¿sí? Muy bien, ¿ven ahí, chicos, la pantalla? Sí, profe. ¿Quieren que amplíe un poquito más? Sí, un poco porque está un poco alejado. Se ven muy chiquitas las letras. A ver, vamos a dar un poquito más de zoom.
Bueno, más o menos ahí. Es lo máximo que se puede en la pantalla. ¿Qué tal se ve ahora? Se ve chiquito. Profe, a mí me aparece la carpeta, no me aparece lo que usted ingresó. A mí igual, O sea, profe. se quedó. Vamos a ver ahí. Esperen un ratito, vamos a ver porque es la primera vez que lo estoy compartiendo desde la pantalla. Desde la computadora. Vamos de nuevo. ¿Y ahí, chicos? Ahí sí, profe. Ahí sí se ve, profe. Sí. Muy bien. Anteriormente veían las carpetas nada más. Sí. Sí. Bueno, chicos, sí. Estoy entrando al Meet desde la computadora y es la primera vez que trabajo desde la compu, así que me resulta un poco extraño, tiene varias funciones que no las tenía en el celular, así que por ahí a veces si me equivoco, si cometo algún error, sepan disculpar, chicos. Bueno, a ver, algunas ideas importantes que tienen que ver con el verbo. ¿Sí? Bueno, para empezar, al igual que el sustantivo, el adjetivo, ¿sí? El verbo es una clase de palabras. ¿Sí? Es una clase de palabras que expresa un suceso o un acontecimiento que ocurre siempre en el tiempo. Esta idea de tiempo es una noción inseparable del verbo. Al decir que el verbo es un suceso o un acontecimiento, esos sucesos o acontecimientos necesariamente cobran existencia, o como dice ahí, ocurren en el tiempo. ¿Sí? El tiempo sabemos que puede ser pasado, presente o futuro, en líneas generales. Dentro del presente y dentro del pasado y del futuro vamos a encontrar diferentes tiempos según, digamos, el modo verbal, que ya vamos a ver cuáles son los modos. Bueno, los verbos se presentan, ¿sí? Se presentan, ustedes observan, por ejemplo, en el diccionario, ustedes van a encontrar los verbos en una forma que se llama la forma infinitiva. ¿Sí? Y el infinitivo es muy importante porque nos ayuda a reconocer la raíz y la desinencia de un verbo. Todos los verbos siempre tienen dos partes, una raíz y una desinencia. ¿Sí? La raíz expresa el significado del verbo y la desinencia, ¿sí? Expresa nociones de tiempo, de número, de persona, de modo, ¿sí? De ese verbo. Y vamos a poner un ejemplo acerca de cómo reconocer la raíz y la desinencia de un verbo. A ver, tengo un pequeño problema ahora con la pantalla. Se vuelve un poco lento. Profe, antes que siga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué definición dijo sobre raíz y desinencia? Sí, ahí la vamos, ¿sí? Bueno, mientras retomo un poco la velocidad de la computadora. Bueno, los verbos tienen, desde el punto de vista morfológico, tienen dos partes, ¿sí?
una parte que donde está el significado, ¿no es cierto?, del verbo, que es la que denominamos raíz. Y otra parte que es donde aparecen las nociones de tiempo, persona, número y modo. Esa otra parte se llama desinencia. Entonces, todos los verbos siempre tienen una raíz y una desinencia, desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Y lo esperen un ratito que se colgó mi computadora. Ahí ves de vuelta la pantalla. Sí, profe. Yo veo. Bueno, bien, entonces, decíamos que todos los verbos tienen dos partes, raíz y desinencia. Y vamos a mostrar cómo, o la pantalla, mejor dicho, ustedes tienen un ejemplo de cómo reconocer la raíz y la desinencia de un verbo, ¿sí? Supongamos que tenemos el verbo que está entre comillas, patinamos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hago yo para saber la raíz y la desinencia, ¿no es cierto?, de este verbo, ¿sí? Del verbo patinamos. ¿Cómo hago para saber? Tengo que pasar, en primera instancia, pasar al verbo en su forma infinitiva, ¿sí? El infinitivo de ese verbo es patinar. Recuerden que los infinitivos tienen tres terminaciones. Pueden terminar en ar, si pertenecen a la primera conjugación. Pueden terminar en er, si pertenecen a la segunda conjugación. Y pueden terminar en ir, si pertenecen a la tercera, ¿sí? Solamente tenemos tres conjugaciones en español. Los verbos terminados en ar, los terminados en er y los terminados en ir, ¿sí? Bien. No existe ningún verbo que termine en or, ni tampoco ningún verbo que termine en ur, en su forma infinitiva. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, decíamos, como primera medida, partimos del verbo que tenemos, patinamos en este caso, y lo pasamos a su forma infinitiva. En este caso es patinar. Una vez que yo encontré la forma infinitiva de ese verbo, hago la separación de la desinencia de la raíz, ¿sí? Es decir, le quito la terminación ar, er o ir al verbo, ¿sí? En este caso le sacamos la terminación ar de la otra parte del verbo, ¿sí? Y ahí yo separé entonces en raíz, en este caso patín, y desinencia, ¿sí? Patín, ar. Patín es la raíz y ar la desinencia. Quiere decir que a partir del infinitivo yo pude encontrar la raíz y la desinencia del verbo en su forma infinitiva. Entonces, vuelvo, ¿sí? Vuelvo entonces al verbo, ¿no es cierto?, que al verbo inicial, que es patinamos, ¿sí? Entonces, yo tengo ahí entonces
patinar, esperen un ratito, donde ya encontré la raíz que es patín y vuelvo a patinamos. ¿Qué parte coincide en patinamos con la raíz? La primera parte, patín, y la otra parte que no es raíz, en este caso amos, es la desinencia. ¿Sí? Entonces, la raíz de patinamos es patín y la raíz de la desinencia de patinamos es amos. ¿Se entienden por qué es importante que busquemos el infinitivo? Vamos a repasar. ¿Qué tengo que hacer primero? Esperen que se pegó otra vez nuevamente la computadora. Me voy a tocar más. Partimos del verbo a la izquierda que dice patinamos. ¿Cómo hago para encontrar la raíz y la desinencia en el verbo patinamos? Paso a su forma infinitiva, que es patinar. Allí en patinar separo la terminación ar del resto del verbo y me queda patín, por un lado, que es la raíz, y ar, que es la desinencia. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, como ya encontré la raíz en el infinitivo, vuelvo a mirar el verbo que tenía y veo la parte que coincide. En patinamos coincide patín, entonces patín es la raíz de patinamos y amos es la desinencia. ¿Sí? Ese es el proceso, digamos, sencillo, práctico, para encontrar la raíz y la desinencia de un verbo. Chicos, cada vez que quieren ingresar me parece que se puede la compra. Profe, le pregunto, la raíz vendría a ser de dónde viene la palabra y la desinencia. No. A ver, la raíz no es de dónde viene la palabra. La raíz es la parte, digamos, de la oración, es la parte de la palabra que no varía. ¿Sí? A ver, comparemos acá. A ver, voy a sacarle todos estos colores que tienen. Vamos a sacar todos los colores. No, ahí se tildó otra vez. Quiero sacarle todos los colores. No es lo mismo que estar escribiendo en el pizarrón esto, chicos. A ver quiénes son los que quieren ingresar. Bueno, a ver. ¿Cuál era tu pregunta? No sé quién estaba hablando o quién hizo la pregunta. Yo, profe Gauna, quería saber qué es raíz y qué es desinencia de la palabra, digamos. Bueno, la raíz de un verbo es, digamos, dicho de una manera sencilla, la parte que no cambia en el verbo. Y la desinencia es la parte que varía. ¿Sí? Si nosotros observamos, ¿sí?, entre patinamos, ¿ven el cursor ustedes, chicos? Acá, del mouse. Sí, profe, yo veo. Bien, entonces, para no andar pintando a cada rato, porque eso me complica un poco. ¿Ven entonces mi cursor del mouse? ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, acá tenemos el verbo patinamos. Y también tenemos el infinitivo que es patinar. Yo separé, una vez reconocido el infinitivo, separé patinar en dos partes. Le saqué la terminación ar, ¿sí? Le saqué la terminación ar a la otra parte de la palabra, que es patín. Entonces ahí me quedó la raíz, patín, y la desinencia, que es ar. A través del infinitivo nosotros fácilmente podemos encontrar la raíz de un verbo.
Lo único que tenemos que hacer es buscar el infinitivo del verbo y sacarle la terminación ar, er o ir, según el verbo pertenezca a la primera, segunda o tercera conjugación. Entonces, en este caso, a pintar, yo le saqué la terminación ar y me quedó la raíz, que es patín. Entonces, a partir de esa información, ¿sí?, de que patín es la raíz, vuelvo otra vez al verbo en cuestión, que es patinamos, y ahí busco la coincidencia. Vieron que la raíz de patinar es patín, y en patinamos la raíz también es patín. Tiene que coincidir ahí. Entonces quiere decir que en patinamos, patín es la raíz, y amos es la desinencia. La raíz, como ustedes van a observar, es la misma, tanto en el infinitivo, patinar, como en el verbo conjugado, patín. ¿Vieron? No cambia, es la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la desinencia. Y vamos acá a poner otro color. Cambia la desinencia. ¿Sí? Fíjense, en el caso del infinitivo, la desinencia es ar, que es una desinencia propia del infinitivo. Esperen un ratito. Quieren entrar. Este chico es lo que... ¿Ven de vuelta la pantalla del Word? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, en patinar la desinencia es ar, y en patinamos la desinencia es amos. ¿Qué tienen en común patinar y patinamos? Tienen en común la raíz. ¿Sí? ¿Qué tienen de diferente? La desinencia. Vuelvo a repetir, ar es una desinencia que indica infinitivo. Y amos es una desinencia que indica, digamos, en este caso, indica persona, primera persona del plural, indica el tiempo, que es el presente, indica el número, que es plural, e indica también el modo, que es modo indicativo. Fíjense todas las indicaciones morfológicas que están presentes en la desinencia. Vamos a poner acá un ejemplo. A ver si... vamos a escribir algo y ustedes traten de hacer el mismo ejercicio. Profe. Sí, Jugamos, ¿puede ser? bueno, vamos a poner ese verbo. Bueno, en el caso de jugamos, ahí tenemos... bien, vamos a poner jugamos, vamos a poner futuro. O jugaremos. Jugaremos, vamos a cambiar la... Amar. ahí está. Jugaremos. Ahí tenemos este es nuestro verbo. Yo quiero reconocer acá raíz y desinencia. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver si puedo. Tengo que separar, Pasar buscar al el infinitivo. infinitivo. Vamos a buscar el infinitivo. El Jugar infinitivo de sería. jugaremos. ¿Cuál es? Jugar. Jugar. Bien, vamos escribiendo. Jugar. Muy bien, ya tengo el infinitivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar la terminación ar, ¿no es cierto?, de ese infinitivo. Esperen un ratito. Ahí vamos a subrayar esto. Vamos a buscar entonces, vamos a separar. Ay, no sé para qué le puse ahí. Vamos a, entonces, separar la raíz y la desinencia. ¿Cómo hago? Del infinitivo, encontrar la raíz y la desinencia del infinitivo, le saco la terminación ar. Y entonces me va a quedar ju-ar. Ahí yo ya encontré la raíz y la desinencia, ¿sí?, del verbo. Ju, por un lado,
es la raíz, y vamos a cambiar el color porque lo pusimos al revés. Ahí está, ahí queda mejor. Bien, ya vamos a hacer lo mismo también, para que no haya confusión. Bueno, entonces, fíjense acá, en el infinitivo yo separé la desinencia, que yo sé que es la terminación ar, er o ir, de la otra parte del verbo, que es la raíz. Hu es la raíz, ar la desinencia. Ahora entonces, una vez que yo tengo esa información, vuelvo al verbo, ¿no es cierto?, en cuestión, en el que yo quiero encontrar la raíz y la desinencia, y busco la coincidencia. Entonces, who, aquí, who es la raíz, vieron que coincide, y haremos es la desinencia. ¿Se entiende ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. ahí con este ejemplo, digamos, del verbo jugaremos, se entiende mucho mejor. ¿Está? Fíjense toda la carga, digamos, morfológica que está presente en esta terminación haremos, ¿sí?, del verbo jugaremos. A ver, si yo digo, a ver, entonces jugaremos. ¿Qué persona es? Es primera persona, nosotros. ¿Del singular o del plural? Del plural. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya sé que a través de la terminación, yo sé que el verbo está expresando una acción que se realiza en forma colectiva, en la primera persona, que me incluye a mí, ¿sí? Que está en plural y que indica una acción futura, porque es, digamos, una actividad que se piensa realizar a posteriori, porque es futuro. Por eso dice jugaremos. Y expresa, digamos, una acción como una aseveración, como una afirmación. Entonces, el modo es indicativo. ¿Está? Entonces, toda esa información de persona, número, tiempo y modo está presente en esa desinencia del verbo. ¿Sí? Fíjense que en patinamos hay algunas coincidencias. ¿Sí? ¿Qué coincidencias tenemos entre patinamos y jugaremos? Por ejemplo, podemos decir que los dos verbos patinamos y jugaremos corresponden a la primera conjugación. ¿Por qué? Porque tanto patinamos como jugaremos tienen infinitivo en ar. ¿Sí? Patinar, jugar. Bien. ¿Qué otra coincidencia tenemos entre patinamos y jugaremos? Que tienen la misma persona gramatical. Se trata, ¿no es cierto?, del nosotros. Nosotros patinamos, nosotros jugaremos. Tienen también el mismo número. Patinamos está en plural, jugaremos también está en plural. Tienen el mismo modo. Patinamos está en el modo indicativo, jugaremos está también en el modo indicativo. ¿Cuál es la diferencia en que patinamos está en presente y jugaremos está en futuro? Es decir, hay una variación del tiempo. ¿Y cómo se observa cómo se da esa variación en el tiempo? A través de la desinencia. La desinencia amos expresa, ¿no es cierto?, la acción en presente para los verbos terminados en ar en la primera persona del plural del modo indicativo. Y la terminación haremos indica el futuro para los verbos terminados en ar en la primera persona del plural del modo indicativo. ¿Está?
indican la acción futura. Entonces, en los verbos, un cambio en la desinencia implica un cambio o en la persona, o en el número, o en el modo, o en el tiempo en que se realiza la acción. Esperen, chicos, que tengo a alguien que quiere entrar. Bien. ¿Se entiende, chicos, la importancia de la desinencia en los verbos? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo sería, profe, en un tiempo verbal como comería? Eso es potencial. Ahora después, en esta clase no, pero la próxima vamos a ver los paradigmas de la conjugación regular de los verbos. En ese paradigma están todos los modos y cada modo con su respectivo tiempo verbal, ¿sí? Seguramente ustedes recuerdan, estos son contenidos, ¿no es cierto?, de primaria, ya de cuarto, quinto, sexto grado, que se trabaja fuertemente el tema del paradigma de la conjugación regular. Y además, también se vuelven a trabajar con fuerza en el ciclo básico del secundario, primero, segundo, tercer año, ¿sí? Luego ya prácticamente no se trabajan. Pero esos contenidos digamos, del paradigma de la conjugación verbal, de los verbos regulares, seguramente lo habrán visto. Y en ese sentido, hay algunos autores que al potencial o también condicional lo consideran como un tiempo verbal dentro del indicativo, y otros autores lo consideran como un modo aparte, ¿sí? Antes se lo consideraba como un modo aparte, ahora la mayoría de las bibliografías ya lo incorpora como un tiempo del modo indicativo. Pero escribimos acá el verbo que vos mencionaste, Launa. A ver, vamos a escribir un poquito más abajo. ¿Cuál era el verbo que mencionaste? Vamos a hacer el proceso. Comería, profe. Bueno, entonces, hacemos el proceso. Tenemos entonces el verbo que es comería, ahí tengo que reconocer raíz y desinencia. Voy a buscar entonces el infinitivo de ese verbo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo comería? Comer. 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 Muy bien, escribo comer. Muy bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Separar raíz de desinencia. ¿Cómo quedaría entonces separando? Com. Comer. Muy bien. Ahí está, así. ¿Vieron? Entonces acá yo ya encontré raíz y desinencia. Entonces, ¿vieron que esta es la raíz, com es la raíz y es la desinencia? Y ahora lo que me queda es encontrar esta raíz en este verbo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo hago eso, entonces, vieron que acá coincide con y acá también con. Entonces, esta parte, a ver si la puedo señalar, esta es la raíz y esta es la desinencia. Así que en comería, com es la raíz, ¿sí? Y hería es la desinencia. A ver, busquemos otro verbo. A ver, entonces vamos a ver esta terminación hería, ¿qué información me da? La acción ya sabemos, digamos,
qué consiste porque está contenida, ¿no es cierto?, acá en la raíz. Ahora, la información de persona, tiempo, número y modo estaría, ¿no es cierto?, en esta parte, en la desinencia. Entonces, yo digo, yo comería, o puede ser también él comería. Entonces, en este caso, esta terminación, como tenemos la palabra en forma aislada, puede ser tanto una acción que la realice, ¿no es cierto?, la primera como la tercera persona, ¿sí? Tendríamos que ver, ¿no es cierto?, cómo funciona la oración y si se está refiriendo a la primera o a la tercera persona, ¿sí? Entonces, puede ser primera o tercera persona, el número es singular, ¿sí? Y el modo es, el modo es potencial, es una acción en potencial, o también, como se conoce en otra bibliografía, condicional, ¿sí? Condicional o potencial. Tomemos otro verbo, ¿sí?, que termine en er. A ver, supongamos el verbo perder, ¿sí? Yo quiero que también termine en er, es de segunda conjugación. En el mismo tiempo, ¿sí?, y refiriéndose a la primera o a la tercera persona, en el mismo tiempo y modo. Entonces, lo único que tengo que hacer, vamos a escribir acá a ver si podemos. ¿Qué verbo les dije, chicos? Porque ya me olvidé. Perder, por favor. Perder. Perder, ¿sí? Entonces, y el verbo era perdería. Entonces, si hago todo el proceso, también voy a encontrar acá, ¿cierto? Perdería, voy a la forma infinitiva, perder, luego acá en perder separo, ¿no es cierto?, en raíz y desinencia, y me queda per, guión, perdón, me falta la D, per, guión, er, ¿sí? Y entonces acá tengo, esto es la raíz, y aquí tengo entonces la desinencia, ¿sí? Vieron que los dos verbos pertenecen a la segunda conjugación, comer, perder, ¿sí? Bien, entonces en perder, per es la raíz, ahí está el significado de la palabra, y er es la desinencia. Busco per en el verbo en cuestión, ¿sí?, y separo el resto, lo que me queda, que no es raíz, es la desinencia. Por eso es importante siempre encontrar, cuando hacemos este análisis morfológico de raíz y desinencia, ir al infinitivo, porque ese infinitivo me va a dar la raíz y la desinencia, y esa raíz la voy a encontrar, ¿no es cierto?, en el verbo en cuestión. ¿Qué es desinencia? Y bueno, es desinencia todo lo que no es raíz. Por eso siempre buscamos primero la raíz del verbo. Lo que me queda, que no es raíz, es desinencia, ¿sí? Entonces, fíjense, comería, perdería, están en el mismo, en la misma persona, como dijimos, puede ser primera o tercera del singular, y en el modo potencial, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que ambos verbos están en el modo potencial, en el singular, y que pueden ser primera o tercera? Porque coinciden en la misma desinencia, ¿sí? La desinencia es la misma, quería en comería, quería en perdería. ¿Qué es lo que va cambiando? El significado. No es lo mismo comer que perder.
¿Y cómo me doy cuenta de que cambió el significado? Porque cambia la raíz del verbo. Recuerden que en la raíz está el significado del verbo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, cada tiempo, para cada modo, tiene sus desinencias que son específicas y propias para cada una de las personas. Lo que va a ir cambiando son las raíces de los verbos, ¿sí? Y al cambiar las raíces de los verbos, van a cambiar los significados, ¿eh? Por eso tomamos acá el ejemplo de comería y perdería. Vuelvo a repetir, ambos verbos están en la misma persona, en el mismo número y en el mismo modo, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tienen la misma desinencia. Ahora, no es lo mismo comería que perdería. Son dos verbos que tienen significado digamos, diferente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tienen raíces diferentes. En la raíz está el significado de la palabra. En la desinencia están las variaciones morfológicas. Profe, ¿Sí? la última pregunta. Un análisis de la palabra sí, digamos, me serviría, por ejemplo, cuando estoy haciendo el ejercicio de los cuentos, eso que usted nos hace hacer, por ejemplo, y que me equivoco y pongo un verbo en un tiempo y otro verbo en otro tiempo o algo así. ¿Me serviría hacer esto para ver si encajan? Sí. Exactamente. Sobre todo, ahora cuando veamos el tema más profundamente de los tiempos verbales, conocer, por ejemplo, cómo se conjugan los verbos en pretérito perfecto simple, que es el tiempo que se utiliza para contar los hechos principales de la narración, saber, digamos, cómo se conjugan los verbos en ese tiempo, te ayudaría, ¿no es cierto?, o les ayudaría a escribir bien los verbos en esa parte de la narración donde hay que contar la historia principal. ¿Sí? Es muy bueno esto que estás mencionando porque después, más adelante, vamos a ver esto de, en la narración, qué rol juegan los verbos, cuando se cuenta, digamos, una historia principal, qué pasa cuando en la misma historia uno quiere ir más atrás en el tiempo, qué tiempos verbales se utilizan, cuando en la misma historia que se está contando uno quiere adelantarse a lo que va a suceder en esa historia que se cuenta, qué tiempos verbales son los que se utilizan, cuando en la narración se incluye algún fragmento descriptivo, que puede ser la descripción del lugar, del personaje, de la situación, qué tiempos verbales son los más habituales que se utilizan para la descripción. Entonces, conocer los tiempos verbales, conocer, digamos, los usos que tiene dentro de un tipo de texto en particular, en este caso mencionamos la narración, ayudaría, ¿no es cierto?, a, digamos, no cometer errores a la hora de escribir un texto narrativo, ¿sí? Por lo menos en el uso de los verbos. Gracias, profe. Bueno, sigamos. Bien, ¿quedó en claro, chicos, cómo hacemos para cambiar para reconocer raíz y desinencia de un verbo? Es sencillo, ahí tienen todo. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Qué tengo que hacer entonces? A ver si alguien puede responder. ¿Qué tengo que hacer para reconocer raíz y desinencia de un verbo? A ver quién lo explica. Primero pasar a su parte infinitiva, marcar la raíz y al verbo en cuestión marcarle su raíz y lo que queda sería su desinencia. Bien, está, perfecto. Buscamos entonces, como dijo la compañera, el infinitivo del verbo en cuestión, le sacamos la terminación ar, er o ir, que va a ser la desinencia, y nos queda la raíz. Y esa misma raíz, después la buscamos en el verbo en cuestión, y una vez que la encontramos, la señalamos como raíz, y todo lo que nos queda, digamos, de ese verbo va a ser desinencia. ¿Está? Muy bien.
Eh, Parece una cosa sencilla, pero a la hora de hacer los ejercicios, ¿no es cierto? A veces les cuesta un poco. Por eso me pareció interesante. Aparte es un contenido que tienen que enseñar en la escuela, esto de enseñar a separar raíz y desinencia, ¿sí? Entonces es importante detenernos en esto para que ustedes sepan la mecánica y la forma de reconocer raíz y desinencia. Bueno, vamos a otro tema. Los verbos se pueden clasificar de dos maneras, verbos predicativos y verbos copulativos. Bueno, los verbos predicativos son aquellos verbos donde la acción expresada por el verbo recae sobre algún objeto, ¿sí? Es decir, de alguna u otra manera estos verbos predicativos tienen un significado o expresan un significado que tiene que recaer en algún objeto. Por ejemplo, vamos a ver acá. El niño mira la televisión, ¿sí? El verbo mirar es un verbo predicativo. ¿Por qué? Porque nos dice algo, ¿no es cierto?, del sujeto. ¿Qué nos dice del sujeto? En este caso, el niño. ¿Está mirando? Que mira. Exactamente. Que el niño mira, ¿sí? Ahora, estos verbos que, digamos, tienen un significado en sí mismo, ¿sí? Y que nos dicen algo acerca del sujeto, se denominan entonces verbos predicativos. Recuerden que predicar es decir algo de alguien. Predicar es decir algo de alguien. Disculpe, ¿puede volver a repetir la definición? ¿Sí? Los verbos predicativos son aquellos verbos que, digamos, expresan o nos dicen algo acerca del sujeto. Gracias, profe. Bien. En este caso, ¿qué sabemos del niño? Que está mirando. ¿Sí? Es una acción completa. Después podemos discutir qué es lo que mira. En este caso, la televisión, puede mirar el paisaje, puede mirar su celular, puede mirar el horizonte, ¿sí? No importa qué es lo que esté mirando. Sabemos que hay una acción que está siendo ejecutada, ¿no es cierto?, por ese sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo expresa una acción, digamos, completa. Nos da idea de qué es lo que está haciendo ese sujeto. Y eso en el caso de los verbos predicativos. Por otra parte, tenemos los verbos que se llaman copulativos. Estos verbos, los verbos copulativos, se diferencian de los predicativos porque no expresan en sí mismo un significado completo, no nos dicen con precisión qué está haciendo el sujeto. ¿Sí? Bien. En este caso, en el siguiente ejemplo, donde tenemos un verbo copulativo, dice, el niño es bueno. El verbo es el verbo ser, conjugado en la tercera persona del singular, ¿sí?, del presente, del indicativo, ¿sí?, y que en sí mismo no tiene un significado, porque si, fíjense, no me dice algo del sujeto. Dice, el niño es, ¿sí?, ese verbo no tiene un significado completo. No me predica algo del sujeto. Solamente me indica, digamos, como una especie de acción inconclusa. ¿Sí? Para poder completar su significado, para poder decir algo
que el sujeto necesita de otra parte, o de otra palabra, de otra parte de la oración, que permita completar su significado. En este caso, ¿no es cierto?, el adjetivo bueno. Recién cuando aparece el adjetivo bueno, en este ejemplo, se completa el significado del verbo. Se completa lo que se dice del sujeto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense cómo nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de cuándo un verbo es predicativo y cuándo es copulativo. Vamos a hacer esto. A ver. Vamos a sacar una parte de la oración. Bien. Fíjense, si nosotros nos quedamos así con la oración, el niño mira. Yo sé lo que está haciendo el niño. Sí, profe. Sí, profe. Porque es un verbo, ¿no es cierto?, que tiene un significado completo en sí mismo. El verbo ya me dice algo acerca del sujeto. Ya me predica algo. ¿Está? Bien, después le podemos agregar lo que querramos, ¿no es cierto? La televisión, el celular, el horizonte, el cielo, el río, lo que fuera. Eso no va a cambiar el significado del verbo. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente ejemplo? Yo digo, el niño es... ¿Pero qué sucede? Es como que la idea está incompleta. ¿Sí? ¿Se entiende? Necesita de otra parte de la oración para completar la idea que quiere decir acerca del sujeto. Entonces, ahí es donde aparece, en este caso, nuestro adjetivo. Bueno, y ahí sí se completa la idea. El niño es bueno. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un verbo predicativo y un verbo copulativo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Los verbos copulativos solamente sirven de unión. Copulativo viene de cópula y cópula significa unión. Es como que este verbo ser, lo único que está haciendo es unir esta parte de la oración, que es el sujeto, con la característica o lo que se dice de ese sujeto. ¿Sí? Solamente sirve de unión entre ambas partes nada más. Por eso se habla de verbo copulativo. ¿Tá? En este caso, ocurre algo diferente. El niño mira la televisión y el verbo me dice algo en sí mismo de lo que está haciendo ese sujeto. ¿Ya? Bueno, vamos a sacar de todo esto. ¿Se entendió la diferencia entre verbos copulativos? Ya se me olvidó. Sí, profe. Muy bien. Bueno, sigamos un poquito más. Otra noción importante a saber en el caso de los verbos es la idea de conjugación verbal. ¿Sí? ¿Qué es conjugar un verbo? Conjugar un verbo, bueno, empezamos por acá. ¿Qué es la conjugación verbal? Es el conjunto de todas las formas que adoptan las desinencias. ¿Vieron por qué vimos al comienzo la idea de desinencia? Porque necesitamos entender qué es, para entender lo que es una conjugación verbal. Entonces, la conjugación verbal es un conjunto de todas las formas que adoptan las desinencias. Si miramos un poquito más arriba, acá tenemos varias formas. Tenemos haremos, quería, amos, algunas de las tantas que hay. ¿Sí? Esas desinencias son o corresponden a las conjugaciones verbales. Las conjugaciones son tres. Por un lado tenemos los verbos terminados en ar, los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. ¿Sí?
Para cada uno de esos verbos existen los famosos verbos modelos, ¿sí? Los verbos modelos son amar, temer y partir. Amar para la primera, temer para la segunda y partir para la tercera, ¿sí? ¿Por qué son verbos modelos? Porque se toman sus conjugaciones en todos los tiempos como referentes, como modelos que siguen todos los otros verbos que terminan o que tienen la misma terminación, ¿sí? Entonces, todos los verbos terminados en ar, cantar, bailar, saltar, dibujar, se van a conjugar de la misma manera que amar en todos los tiempos verbales. Y lo mismo, ¿no es cierto?, para temer y para partir, ¿sí? Todos los verbos terminados en er, como por ejemplo, decíamos ahí comer, beber, a ver, Correr, profe. correr, ¿sí? Volver y demás, todos los verbos terminados en er se van a conjugar de la misma manera, ¿no es cierto?, que temer. Y también lo mismo para partir, ¿sí? Ahora, existen algunos verbos que tienen conjugaciones irregulares, es decir, que no siguen en su conjugación en algunos tiempos verbales las formas de los verbos amar, temer o partir, ¿sí? Más adelante, cuando ya veamos comprendamos, digamos, de manera general los verbos, después recién vamos a ver algunos casos de verbos irregulares, ¿tá? Pero por el momento nos basta a nosotros saber que existen 3 conjugaciones. Los verbos terminados en ar, en y en ir. Para la primera, segunda y tercera conjugación respectivamente. Y cuyos verbos modelos son amar, temer y partir, ¿sí? Bien. Conjugar un verbo es pasar el verbo por todas las personas de un determinado tiempo y modo verbal. Por ejemplo, si yo tomo el verbo amar y yo les digo, o les pido conjugarlo, ¿no es cierto?, en la primera persona del presente indicativo, tienen que pasar ese verbo por todas las personas. ¿Sí? Las personas gramaticales, recuerden que son 3. Existen formas singulares y formas plurales, ¿sí? Entonces, las personas son yo, tú, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿tá? Entonces, para conjugar un verbo, tengo que pasar ese verbo por todas las personas. En este caso, les puse un ejemplo de conjugación. El verbo amar en la primera persona, en el presente del modo indicativo. Entonces, ahí yo voy a decir, amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. Si yo le coloco a la persona gramatical que le corresponde, diría, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Eso es conjugar un verbo. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien puede dar alguna señal de que estamos en conexión? Sí, profe. Sí, profe. Ah, muy bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, profe. ¿están muy atentos o se reperdieron? Profe, estamos todos. Bueno, entonces, conjugar un verbo, ¿qué es? Pasar el verbo en un determinado tiempo y modo por todas las personas gramaticales. Sí, profe. ¿Se entendió eso, chicos? Sí.
Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, las personas verbales, entonces, son las que ya mencionamos. Yo, tú, él, para el singular. Nosotros, vosotros, y ellos para el plural. En el caso de la segunda persona del plural, nosotros, digamos, en nuestra región, en nuestra zona, no usamos el vosotros, sino que usamos el ustedes. Vosotros o ustedes corresponde a la segunda persona del plural. ¿Sí? Bien, acá vamos a hacer una pequeña aclaración cortita con respecto a la segunda persona del plural. ¿Sí? Si nosotros vemos acá con el verbo amar, en el caso de la segunda persona del plural le corresponde vosotros amáis. ¿Sí? Pero si nosotros no hablamos con el vosotros, sino que usamos el ustedes. ¿Sí? Entonces decimos ustedes, pero no decimos ustedes amáis, sino que decimos ustedes aman. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros usamos el ustedes, ¿sí? Cuando nosotros usamos el ustedes, no usamos la segunda persona del plural del verbo. A ver, chicos, se me tildó un poquito. Sino que usamos, fíjense esto, usamos la tercera, el aman. ¿Vieron? Nosotros no decimos ustedes amáis, sino que decimos ustedes aman. Cuando usamos el ustedes, en realidad estamos usando, ¿no es cierto?, digamos, las desinencias que corresponden a la tercera persona del plural. ¿Sí? Entonces, vosotros, cuando utilizamos, que en realidad no lo hacemos, ¿no es cierto?, pero en algunos textos, por ahí jurídicos, ¿no es cierto?, o muy especializados, puede aparecer el vosotros, le corresponde entonces amáis. Pero si utilizamos el ustedes, le corresponden aman, que es la forma de la tercera persona del plural. ¿Está? Esa pequeña aclaración nada más, porque si no ustedes van a andar diciendo, de ahora en adelante van a decir, ustedes amáis, y va a estar mal. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A ver, después no anden diciendo ahí el profesor Maciel dijo que tenemos que decir ustedes amáis. En el final. En el final estaría bueno eso, ¿eh? Bueno, los modos, vamos al tema de los modos verbales. Los modos verbales. Decíamos, ¿no es cierto?, que hay, para la biografía que nosotros seguimos, Marta Marín reconoce que hay 3 modos verbales. El modo indicativo, en este modo, las acciones o los eventos mencionados se expresan como un hecho real, ¿sí? Como una aseveración, como una aserción, ¿sí? Como un hecho que ocurre, ¿sí? Yo digo, y ahí tenemos el ejemplo, yo cierro, ¿sí?, la puerta. Es una acción mencionada como un suceso, un acontecimiento real, ¿sí? Bueno, cuando los verbos expresan este sentido de la acción como un hecho real, entonces está sería como... Sí, te escucho. Sería una acción momentánea en el momento. En este caso, sí, porque está en presente, pero yo también puedo decir, yo cerré la puerta. Y la acción estaría, ¿no es cierto?, está, mejor dicho, en pasado.
Pero eso no significa que sea un hecho real, porque la acción sucedió efectivamente. Yo cerré la puerta. ¿Sí? Lo mismo que yo... Profe. Sí. No, quería decir un ejemplo. Vio que a veces nos caemos o algo y decimos yo volé y nunca volamos, pero ahí se podría decir que con ese ejemplo no es indicativo la Claro, parte ese es el sentido figurado. Sí, es indicativo. Es indicativo. Solamente que vos el ejemplo que estás dando es de un lenguaje en un sentido figurado. Como una metáfora lo que estás diciendo. Pero eso no quita que el verbo... ¿Es indicativo igual? En el modo indicativo. Sí, es indicativo. Más allá, ¿no es cierto?, de que vos lo estés diciendo en forma figurada, en modo metafórico, ¿sí? Sigue siendo, digamos, el modo indicativo, ¿tá? Porque lo que querés expresar es algo que te sucedió. Bueno, luego decir yo volé, ¿sí? Cuando volé al suelo, ¿sí? Bueno, pero más allá de que vos lo expreses de forma metafórica, de forma figurativa, ¿sí? La acción sucedió. ¿Está? Entonces, es un hecho real, más allá de cómo lo expreses, en forma directa o indirecta. ¿Se entiende? Ah, sí, claro, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ya también podría yo decir, ¿no es cierto? Yo cerraré la puerta. Y también sigue estando en el modo indicativo. ¿Por qué? Porque es un hecho, se da la acción como un hecho real, que todavía no sucedió, pero que va a suceder. ¿Sí? Se afirma, se asevera, ¿eh?, que la acción va a ocurrir y será real. Bien, entonces, colocamos estos ejemplos porque, o hacemos estas aclaraciones, porque el hecho de que, o mejor dicho, vale la redundancia, el hecho de que se haga referencia a un acontecimiento, un hecho real, no significa que tiene que estar sucediendo exclusivamente en el presente. El hecho real pudo haber pertenecido al pasado, ¿sí? Cerré la puerta, o puede pertenecer a una acción futura, cerraré la puerta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Ahora, entonces, eso en lo que respecta al modo indicativo, ¿no? Este modo indicativo tiene muchísimos tiempos, ¿sí? Tiene muchísimos tiempos. Vuelvo a repetir, no lo vamos a ver el día de hoy porque hoy es día como el día de la presentación de los verbos, ¿sí? Y un recorrido por los aspectos más importantes. Seguramente el tema de los verbos vamos a trabajar por lo menos esta semana, la próxima y quizás la otra también, porque son muchas cuestiones que tenemos que ver. Bueno, después tenemos otro modo, que es el modo subjuntivo. En este caso, la acción está expresada como un deseo, como una, como un deseo, como un anhelo de que el hecho suceda. Ahí tenemos un ejemplo. Ojalá cerraran la puerta. ¿Sí? Entonces, la acción ya no es un hecho real, una aseveración, sino que está expresando un deseo por parte del emisor. Ojalá cerraran la puerta. ¿Sí? Y fíjense que cerraran no tiene acento, porque si yo le pongo y a ella sería, ese acento me está llevando al modo indicativo. Además, digamos, de que no corresponde por la oración. No puedo decir, ojalá cerrarán la puerta. No corresponde, está mal. Para expresar el deseo de que una acción suceda, se utiliza el verbo en el modo subjuntivo. Ojalá cerraran la puerta. ¿Sí? Vieron que hay una diferencia con yo cierro la puerta. ¿Sí? En yo cierro la puerta, modo indicativo, hay una aseveración.
una afirmación. Y en ojalá cerraran la puerta, hay un deseo de que la acción ocurra. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede volver a repetir porque no entendí, profe? Bueno, la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo es que en el modo indicativo los hechos están expresados como una acción, digamos, afirmativa, como con una intención aseverativa. Decimos nosotros, se menciona como un hecho real. Y en el modo subjuntivo, lo que ocurre es que la acción está expresada como un deseo de que ocurra esa acción. El ejemplo que tenemos es, siempre con el mismo verbo, ojalá cerraran la puerta. La acción no está expresada como algo que ha ocurrido, sino que la acción está expresada como un deseo de que ocurra la acción, en este modo subjuntivo. ¿Se entiende, chicos? Sí, ahora sí, profe. Muy bien. ¿El resto? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. O sea, de vez en cuando vamos Sí, haciendo, profe. digamos, Sí, profe. poniendo digamos, en uso la función fática para ver si estamos conectados, si estamos en el mismo canal, que no se haya perdido la señal. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a ver el último tiempo, que es el modo imperativo. En el modo imperativo, o mejor dicho, el modo imperativo se caracteriza por expresar la acción como una orden o como un mandato. ¿Sí? No como un deseo, sino como una orden. Y ahí tenemos, con el mismo verbo, tenemos el ejemplo. Cierra la puerta. Nosotros decimos, digamos, en nuestro español rioplatense, decimos cerrá la puerta, ¿sí? Porque usamos el voceo. El voceo es el uso del vos para la segunda persona y no el tú. Acá está implícito, en este ejemplo, en cierra la puerta, está implícito, ¿no es cierto?, digamos, el pronombre tú. Cierra tú la puerta. Estamos dando una orden. La misma expresión, pero digamos adaptada a nuestro lenguaje rioplatense, diría de esta manera: cerrá la puerta. ¿Sí? Mi mamá dice, cerrame la puerta. Sí, cerrame la puerta, Cerrame la puerta. cierra la puerta. ¿Perdón? No entendí. Cerrame la puerta, lo dice de modo de Claro, orden. cerrame la puerta. Sí, le agregan el me ahí, ¿no es cierto?, para darle Es para mayor darle un énfasis. ejemplo más o menos para que entiendan. Sí, cerrame la puerta. Le damos el me y le colocamos el me, ¿no es cierto?, para darle mayor énfasis. En el cerrame la puerta, el me está indicando, ¿no es cierto?, que la persona que te lo está diciendo es la primera persona. Te lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Podríamos decir directamente cerrar la puerta. ¿Sí? Pero cuando decimos cerrame la puerta, cerrar porque te lo estoy diciendo yo. Sí. ¿Se entiende? Ese es el matiz que tiene la diferencia entre cerrar la puerta, ¿sí?, y cerrame la puerta. Le da mayor énfasis. ¿Sí? Bien. Entonces, en cierra la puerta, o nuestra versión rioplatense, cerrar la puerta, la acción está expresada no como, digamos, una aseveración, no como un deseo, sino como una orden o un mandato. ¿Sí? Por eso decimos que es en el modo imperativo. Vieron que a veces en los discursos escuchamos, decimos,
es imperativo o es imperioso que se realicen, ¿no es cierto?, se tomen las medidas necesarias, ¿sí? Digamos que habrán escuchado esa frase. Que se haga algo ante tal situación. Bueno, imperioso viene de imperativo, o sea, está relacionado con imperativo. Nos ordenan. Se ordena que se haga algo. Bueno, esos son los tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Bueno, el subjuntivo, me faltó decir eso, también tiene algunos tiempos que le son propios. Obviamente, las desinencias del subjuntivo son diferentes a las del indicativo, y el imperativo no tiene tiempo porque es una orden nada más, ¿sí? Bueno, acá en forma general, bueno, ya, a ver si podemos terminar ahí. Acá en forma general vamos a mencionar que los tiempos son tres, ¿sí? Pasado o pretérito, pasado pretérito, es lo mismo. La acción sucede o se menciona como acontecido antes del momento en que se dice o que se expresa el verbo. El tiempo presente, la acción está sucediendo en el mismo momento en que se dice el verbo, y la acción futura indica un acontecimiento que sucederá más adelante en el tiempo respecto del momento en que se lo menciona. Entonces yo puedo decir, cerré, la acción sucedió antes de este momento en que estoy diciendo, en que lo estoy diciendo. Si yo digo cierro, la acción está sucediendo en el momento en que lo estoy diciendo. Y si digo cerraré, la acción ocurrirá, ¿no es cierto?, mucho después del momento en que lo estoy diciendo. Siempre, digamos, las ideas de tiempo, pasado, presente y futuro, se establecen a partir del momento, como se toman como parámetro el momento en que se dice o se expresa la acción. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, a propósito de los tiempos, vamos a encontrar, ahora cuando veamos el paradigma de la conjugación verbal, vamos a encontrar, que ya no quiero anticipar, vamos a encontrar que hay verbos que están en tiempos simples y en tiempos compuestos, ¿sí? Los tiempos, tomamos acá el verbo pensar, ¿sí?, en el pretérito o pasado. Elegí una de las formas, uno de los tiempos, y digo, yo pensé. Pensé está en una forma simple. ¿Por qué? Y porque solamente aparece el verbo nada más, pensé. Pero además, los verbos tienen otras formas que se llaman formas compuestas, ¿sí?, en donde para poder expresar, ¿no es cierto?, lo que se quiere decir, necesita de un auxiliar, un verbo auxiliar, que es el verbo haber, ¿sí? Y ese verbo principal, que en este caso es pensé, pasa a su forma participia, ¿sí? A ver, vamos a ver cuál es la diferencia entre pensé y había pensado. La diferencia está en que pensé indica una acción que se realiza en el pasado, ¿sí?, una acción que ocurrió en el pasado. Ahora, para expresar una acción que ocurre mucho más atrás en el tiempo, mucho más lejano en el tiempo, ¿sí?, se utiliza una forma verbal que es una forma compuesta. Y en este caso es yo había pensado. La acción sucede mucho más allá, mucho más atrás en el tiempo, ¿sí? Hace mucho yo había pensado, ¿sí?
Entonces, para poder expresar esa idea de lejanía en el tiempo, el verbo pensé, el verbo pensar, mejor dicho, necesita de un verbo que venga a su auxilio, porque por sí solo no puede expresar esa lejanía en el tiempo. Necesita de otro verbo que le ayude a expresar ese significado de lejanía en el tiempo. Y ese verbo es el verbo haber, el verbo auxiliar haber. ¿Sí? ¿Qué pasó con el verbo el verbo pensar? ¿Qué pasa con los verbos que están en su forma compuesta? Los verbos que están en su forma compuesta utilizan, ¿no es cierto?, el participio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de los participios cuando vimos los adjetivos? Decíamos que algunos adjetivos eran participiales, es decir, que eran formas verbales no conjugadas, el participio de los verbos, y que funcionaban como adjetivos. ¿Sí? Bueno, ahí ya habíamos visto que son los participios. Terminan en ado para la primera conjugación, ido para la segunda y para la tercera. ¿Sí? Por ejemplo, amado, temido, partido. Bien. Entonces, en los tiempos compuestos, se utiliza entonces el verbo haber, ¿sí?, conjugado en algún tiempo y persona, más el participio, ¿no es cierto?, del verbo principal. El verbo principal es, en este caso, pensar, que su forma participia hace pensado. ¿Sí? Yo me puedo preguntar acá, ¿cuántos verbos tengo en yo había pensado? Y tengo uno solo. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo que tengo uno solo? Dice había y después dice pensado. Sí, parece que son dos verbos, pero en realidad es un solo verbo que está en una forma compuesta. ¿Sí? No tengo dos verbos en había pensado. Tengo un solo verbo que está conjugado en un tiempo compuesto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, para sintetizar, un verbo está en su tiempo simple cuando aparece solo, sin el auxiliar haber. Cuando aparece conjugado, ¿sí?, con el verbo haber, con el auxiliar haber, entonces está en su forma compuesta. ¿Sí? En su forma compuesta. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta de que un verbo está en su forma compuesta, porque aparece el verbo haber conjugado y el participio del verbo. El participio del verbo. ¿Sí? ¿Cuántos verbos tengo? Y es un solo verbo. Voy a repetir. Está en una forma compuesta nada más. ¿Sí? Fíjense que, tengan en cuenta esto. Fíjense, vamos a comparar. Voy a borrar esto, ¿sí?, porque necesito que vean algo. Bien. ¿Cuál es la desinencia en pensé? La letra E. Perfecto, la letra E. Bien, y ahora les voy a preguntar. A ver, no marqué. A ver. Vamos a poner con otro color. Bien. Entonces, esa es la desinencia. Esa desinencia a mí me da la idea de que la acción se realiza en primera persona, yo, que está en singular, yo pensé, que está en el modo indicativo y que es un pretérito. ¿Sí? En este caso le vamos a poner nombre, es pretérito perfecto simple. ¿Sí? No se preocupen, después ustedes van a tener el paradigma de la conjugación y se van a estudiar todo eso de memoria. Ahora, en yo había pensado,
Cuando dijimos que había pensado es el verbo en su forma compuesta, ¿cómo yo me doy cuenta que corresponde a la primera persona? Lo voy a colocar de vuelta. ¿Cómo yo me doy cuenta que corresponde a la primera persona? ¿Dónde está la desinencia del verbo? ¿Dónde voy a buscar la desinencia del verbo que me indica que se trata de la primera persona, del singular, del modo indicativo, y en este caso del pretérito pluscuamperfecto? En había, pero En había, exactamente, en había. ¿Vieron? En había. ¿Sí? Y en había, ¿no es cierto?, la desinencia es ia. Había viene de haber, separo haber, me queda ab como raíz, como desinencia, y entonces ahí yo reconozco en había ab, raíz, ia, desinencia. Fíjense, en la forma simple de los verbos, la idea de persona, tiempo, número y modo está, ¿no es cierto?, acá, en el verbo que expresa el significado, ¿sí? Pero en la forma compuesta, la idea de tiempo, número, persona y modo no está en el verbo que expresa la acción, sino está en el auxiliar, ¿sí? Es el auxiliar el que me está dando idea de tiempo, persona, número y modo, no el participio. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a hacer una cosa, un ejercicio, ya mismo. Vamos a conjugar el verbo en esta forma compuesta, en el pretérito pluscuamperfecto. Yo había pensado, tú habías pensado, él había pensado, nosotros habíamos pensado, vosotros habéis pensado, ellos habían pensado. ¿Qué tienen en común? Que en toda la conjugación siempre apareció el mismo participio, pensado. ¿Sí? No cambió el participio. ¿Qué es lo que cambió? Cambió el auxiliar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la forma simple y la forma compuesta. En la forma simple, el verbo principal me da la idea de tiempo, número, persona y modo. Pero en la forma compuesta, esos datos morfológicos no me lo da el verbo que expresa el significado. Me los da, ¿no es cierto? Perdón, me los da el auxiliar. Pero no sé si se tildó un ratito. ¿No? Me los da el auxiliar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. profe, Sí. en el caso de querer, o sea, de decir, por ejemplo, debí haberlo pensado, ¿cómo se analiza esa expresión? Bueno, en ese caso tenemos un caso de se llama perífrasis verbal, ¿sí? O frase verbal. Ya lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Es un poquito más complejo para poder entender, pero está en un tiempo compuesto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se trata de una frase verbal. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, y vamos a volver sobre lo que planteaste, Raúl, creo que es. Bien. Los verbos entonces tienen algunas formas, decíamos anteriormente, más adelante al comienzo de la clase, a ver si puedo recuperar, que tienen formas conjugadas, ¿sí? Las formas conjugadas son las formas de los verbos que permiten el pasaje por cada una de las personas gramaticales. Amo, amas, ama, amamos, amáis, aman, ¿sí? Esa es una forma conjugada. Pero también sabemos, como ya lo dijimos en la clase pasada, a modo de adelanto, cuando vimos el tema de los adjetivos participiales,
vimos que los verbos también tienen formas no conjugadas, o también denominados verboides. Son aparentemente verbos, ¿sí? Pero en realidad no lo son. Vieron que la terminación oide significa en apariencia. Vieron que tenemos androide, es un objeto, una entidad que parece ser un nombre, pero que no lo es. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos verboides, ¿sí? Los verboides son tres: los infinitivos, los participios y los gerundios, ¿sí? Como dijimos anteriormente, los infinitivos terminan en ar, er, ir. Los participios ya sabemos, terminan en ado, ido, ado para la primera, ido para la segunda y para la tercera. Y los gerundios, ¿no es cierto?, terminan en ando para la primera y en yendo para la tercera. ¿Por qué son formas segunda y tercera? ¿Por qué son formas no conjugadas? Porque no hay ningún sujeto que pueda realizar la acción. Y yo no puedo decir yo temer, tú temer, él temer, vosotros temer, nosotros temer, ellos temer. No se puede decir de esa manera. Entonces es una forma no conjugada, ¿sí? No puedo decir yo temido, tú temido, él temido, imposible, ¿sí? Y lo mismo, ¿no es cierto?, con el gerundio, ¿sí? Yo temiendo, tú temiendo, él temiendo, no se puede decir. Estas son formas no conjugadas. No es posible reconocer en ellos, en estas formas verbales, tanto en infinitivo, en participio y en gerundio, no es posible reconocer la persona gramatical que realiza la acción. ¿Se entiende, chicos? Por eso es una forma no conjugada. En las formas conjugadas sí se puede reconocer a la persona que realiza la acción. Profe, disculpe. ¿Sí? Ahí en la parte de gerundio le falta la N, ¿verdad? Partiendo. Sí, ahí está. Y aparte de eso, quería comentarle que nosotros también tenemos clase natural a las 8:10. Bueno, sí, ya estamos por terminar, ¿sí? Bueno, ya vamos a terminar. Bueno. Acá está lo que decían la compañera, ¿no es cierto?, anteriormente. El tema de la frase verbal. Hay verbos que pueden expresar el significado utilizando, digamos, utilizándose solamente ese verbo y no otro, ¿sí? Pero hay, digamos, determinadas ideas o acciones que necesitan de una construcción perifrástica, se llama, de una cierta frase para poder expresar la idea que se quiere, la acción que se quiere transmitir, ¿sí?, que se quiere mencionar. Por ejemplo, en la forma, él desea ir a la playa, ¿sí? El verbo es, tenemos acá, digamos, una frase verbal, desea ir, ¿sí? Desea ir. No hay ninguna forma verbal, ningún tiempo verbal, que pueda, mejor dicho, ninguna forma verbal simple que pueda expresar esta idea. Entonces se recurre a lo que se denomina frase verbal para poder expresar la idea que se quiere transmitir, ¿sí? Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con esta otra forma. Él va a pasear a la playa. Nosotros, en este caso, sí hay una forma para poder decir que es el futuro, paseará. Habría que cambiar el artículo, paseará en la playa, ¿sí? Pero si queremos decir, utilizando esta estructura, a la playa, no podemos decir paseará a la playa. ¿Se entiende? Necesitamos de otra forma verbal, ¿sí?, en forma de frase, por eso se llama frase verbal, para poder expresar lo que se quiere decir. Él va a pasear a la playa, ¿sí? Y después también tenemos otras formas que se lee, por ejemplo, él tiene que ir a la playa. No existe ninguna forma verbal que exprese la idea de tiene que ir.
así se llama, que conjugan un verbo conjugado y un verbo no conjugado para poder expresar la idea que se quiere transmitir. Vamos a ver esto de verbos conjugados y formas verboidales. En la frase verbal, por ejemplo, se puede construir con un verbo conjugado más un verboide. Por ejemplo, él desea ir a la playa. ¿Cuál es el verbo conjugado? Desea. ¿Cuál es el verboide? Ir. Sabemos, es un infinitivo. Tenemos también otra forma de hacer, que es el verbo más una preposición más un verboide. Él va es el verbo conjugado, a es la preposición y pasear es el verboide. En este caso, un infinitivo también. Otra forma de construcción de las frases verbales es el verbo conjugado más un subordinante más un verboide. Vamos a reconocer cada uno de ellos. El verbo conjugado tiene, el subordinante es que, y el verboide es ir. ¿Sí? Ahora, todo esto, ¿sí? Todo esto, vamos a escribir un ratito, todo esto se lo considera, ¿sí?, como frase verbal. ¿Sí? Se lo considera frase. Todo lo que está subrayado, desea ir, va a pasear, tiene que ir, es una frase verbal. Es decir, es una forma de expresar la acción, ¿sí?, en forma conjunta. No se puede separar. No puede separar tiene por un lado que ir por el otro. En forma conjunta están expresando una sola idea. Son indisociables cada una de las palabras que componen la frase verbal. ¿Sí? En desea ir no puedo separar, porque si yo quito ir, él desea a la playa. A ver, la idea está incompleta. Y si yo coloco, a ver, voy hacia atrás, por el contrario, si yo quito, desea él ir a la playa, tampoco está expresando correctamente lo que se quiere decir. Entonces, como es imposible de ninguna de las dos formas, se utiliza, ¿no es cierto?, la frase verbal. Y son, digamos, estructuras indisociables. No se puede romper, no se puede separar, no se puede partir la frase verbal, como ya demostramos en desea ir. Lo mismo acá, podemos decir, si yo quito tiene, me va a quedar él que ir a la playa. Imposible. Quiero separar él tiene que, tampoco. Me queda inconcluso. Él tiene ir a la playa, tampoco. No puedo separar. Es una estructura indisociable, ¿sí?, que no se puede fragmentar. En conjunto expresa una idea verbal, ¿sí? Por eso se llama frase verbal. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Hasta aquí entonces, atiendan. Esta síntesis muy, muy escueta, que nos ayudó a pensar un poco sobre los verbos, se las voy a subir ahora en la plataforma, y tienen, digamos, acá un pequeño ejercicio que quiero que lo hagan para el día miércoles, que nos vamos a volver a conectar. 21:30 esta semana nos vamos a conectar nuevamente porque perdimos varias clases. ¿Está? Así que tienen la consigna, es reescribir el siguiente texto con los verbos conjugados en forma correcta, ¿sí? La mayoría de los verbos están todos en infinitivo, ustedes tienen que conjugarlo como corresponde. ¿Está? Y luego lo corregimos el día miércoles al iniciar la clase, y luego continuamos con el tema de los verbos y vemos otros aspectos. ¿Está? ¿Está, chicos? Bueno, profe.
Sí, profe. Bueno, espérenme un ratito ahí. A ver, voy a salir de acá. Profe, Profe, el tema de la asistencia, ¿en dónde le dejamos? No, acá nomás un ratito no salgan, voy a conectarme en el celular y voy a hacer captura de pantalla otra vez, ¿sí? Me resulta más fácil así, porque ahora vamos a perder mucho tiempo, tienen clase en otro curso. Profe, ¿puede subir lo de adjetivo también? Profe, no se lo escucha. está apagado su Me ha apagado micrófono. su micrófono. Bien. Bien, les decía entonces que se me pasó un poco la hora, sepan disculpar, pero quería terminar esta parte de los verbos porque si no después nos retrasamos y que el miércoles tenemos que volver nuevamente, ¿está? Ahí ya hice la captura de pantalla, ahora les paso la asistencia y les subo el material con la consigna que tienen que realizar para la próxima clase para el día miércoles, 21 a 30 no se olviden, y también lo de la clase pasada que me hicieron recordar que todavía no subí. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Pueden salir nomás entonces del Meet y nos vemos el día miércoles, si Dios quiere, ¿sí? Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Profe. Profe, ¿escucha? ¿Todo bien? Sí, escucho, sí. ¿Será que me puede pasar la Sí. contraseña del Met? Porque se me configuró el celular, se me borró. Del Classroom, Perdón, no te escuché. Sí, me puede pasar la contraseña al Classroom, porque se me configuró el celular y se me borró.